te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu majestad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, adórale. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoramos, Padre, te adoramos. Muchas gracias a los hermanos del grupo de alabanza. Gloria a Dios, qué bonitas canciones, qué bonita alabanza, ¿verdad que sí? Bendito sea el Señor. Hoy estamos en el capítulo 5 de Gálatas. Si gusta por ahí abrir sus Biblias, esa es la tarea de hoy. Y voy a comenzar con un versículo para más o menos entendiendo de lo que vamos a ir hablando este día, de lo que hablan de los versículos. Es del capítulo 5, versículos del 10 al 12 de Gálatas. Y un versículo que antes de todo voy a comenzar a decir para que vayamos digamos que captando lo que el mensaje va a decir o de lo que tengo aquí. Es en 2 de Timoteo 4, del 3 al 4, dice: porque vendrán tiempos, así dice la Biblia, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Y déjenme le digo así algo poquito. Sufrirán la sana doctrina significa que no van a querer, vamos a llegar a los tiempos en donde la sana doctrina, que sería la palabra de Dios, la verdad, tenemos que sufrirla. Esto es, hay gente que no quiere sufrirla, no quiere someterse a la palabra de Dios. Entonces le es tropiezo, le es un problema, la verdad. Y no quieren caminar en la verdad porque les molesta, no es algo que les cae a gusto. Ahora, dice la Biblia que nosotros, Jesús menciona al final en Apocalipsis, cuando habla de las iglesias, el que venciere, dijo muchas veces, en cada vez que habla de las iglesias, porque la palabra es un reto para nosotros, porque nosotros tenemos naturaleza caída. Entonces, lo que nos gusta, tristemente, es el pecado. Somos tentados por el pecado. Si el pecado no nos tentara, no había ningún problema. Pero nos tienta porque, tristemente, como ya dije, el pecado nos llama la atención. Es algo que queremos hacer. Entonces, para poder vencer la tentación del pecado, tenemos que sufrir la palabra. Dejar que la palabra nos defienda, digamos, contra el pecado. Ahora, hay gente que no quiere sufrir la palabra y pues entonces cae en esa trampa del diablo. Sí, va a llegar el día en que la gente no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Esto sería como cuando tú oyes esta clase
misterios, revelaciones nuevas, toda esta clase de códigos y esto, te llaman la atención. Si quieres oír eso, es algo nuevo, algo que no estaba allí en el plato, ¿sí? Y que aunque conocías toda la Biblia, pero quieres saber, es algo diferente. Yo quiero saber esto, ¿sí? Entonces van a venir personas que te van a inducir con esa clase de tentaciones mentales, que viene siendo corrupción, y estos van a tener iglesias grandes, lo cual está pasando ahorita, obviamente, ¿sí? Acuérdense ustedes que no hay nada nuevo que sea verdad. Piensa esto. Ahora, no hay ninguna verdad nueva. Y esa es verdad. La verdad es la Biblia, es la revelación de Jesucristo a nosotros. La verdad del Padre, la carta de amor a nosotros, ahí está la verdad, sin más. Sigue diciendo el versículo todavía, déjalo, lo empiezo. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Eso es de acuerdo a sus deseos carnales, de su inmoralidad, ¿sí? Que está en sus corazones, y la gente va a llegar ahí. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a puras fábulas. ¿Qué son las fábulas? Puros cuentos chinos, puras mentiras, puras ideas de la gente. Esa es la doctrina del mundo, la doctrina de los humanos. ¿Sí? En vez de estar atentos a la doctrina de Dios, de la cual vamos a hablar ahora, y vamos a hacer esta comparación. Pero eso es algo que quería poner ahí enfrente, porque eso es lo que está pasando ahorita. Y es que es tan terrible. Les prometo que cuando yo estaba estudiando esto, me cayó un 20, ¿sí saben qué es eso? ¿Me cayó un 20? Dice mi niña, oh, te cayó el 20, ¿qué es eso? The 20 fall on you, ¿qué es eso? No entiendo, porque se entiende, nosotros los latinos sí lo entendemos, ¿verdad que sí? Te cayó el 20, es como que descubriste algo que no habías visto antes. Y ve, los falsos maestros, los lobos feroces, los que enseñan falsas doctrinas, no vienen de fuera. Eso es importante. Estos falsos maestros, si vinieran de fuera de la iglesia, nadie los tomaría en consideración. No, salen de dentro. Es gente que tenía, como dice el pastor J. Vernon McGee, tenían una pata en la iglesia y la otra en una cáscara de plátano. Se los prometo que es gente de la iglesia, los falsos maestros. Si viniera alguien de China a decirnos una historia de un Dios que parece un dragón, no lo mandaríamos por un tubo, ¿verdad que sí? Pero cuando alguien de la iglesia y que es bien espiritual y que te dice esto y que tengo esta relación y que esto y que Dios me habló y que un ángel, y entonces ahora la gente le pone atención y empieza con sus misterios y con sus códigos y con sus descubrimientos, sus revelaciones, y entonces ahí va la gente a seguirlo. Y luego estos tienen unas iglesias gigantísimas de gente que se le olvidó la palabra de Dios y que se enfocó en las ideas de esta persona que se oye muy espiritual. Angustiosamente estamos en esos tiempos, terriblemente. Vamos a ver qué dice el Señor. Voy a leer lo que es el resumen de la semana pasada, que fue de Gálatas, en el capítulo 5, pero en los versículos del 7 al 9. Dice así, del 7 al 9. Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persecución no procede de aquel que os llama. Obviamente que si estaban corriendo bien y luego alguien les perturbó, alguien les hizo caer en tropiezo, Pablo dice, eso no es de Dios. Ustedes ya conocían la verdad, cualquier cosa que sea que estén ahora dejando la verdad eso no viene de Dios. Dice en el 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Esto es, si tienes la verdad y le pones una mentira en medio, todo se pudre. ¿Sí? Entonces tienes que tener la verdad nítida, completa y entera. Y esto es importante, hermanos, de mi corazón, porque la verdad no son 5 libros o una biblioteca que tienes que pasar desde allá hasta acá, ¿verdad? Y luego, entre toda esta verdad, si meten una mentira, va a confundir todo. La verdad son 2, 3 renglones. En sí, la verdad es, Jesús es Dios y dejó su trono para venir a salvarte, muriendo por ti en la cruz. Y lo logró. Y el que lo crea, el que confíe en lo que Jesús hizo, tiene vida eterna por gracia. Esa es la verdad. ¿Cuántos renglones llenas con lo que acabo de decir? Si en eso le pones mentiras,
Si en eso le cambias una cosa o lo otro, pudres todo. No es tan difícil. Realmente es algo súper sencillo que los hombres, por alguna razón diabólica, confundimos y ahora queremos hacer y cumplir y mostrarnos y así hacer más cosas de lo que dice allá. Cuando es tan simple, pues Dios nomás te pide que confíes en Él. ¿Por cuál razón no lo estamos haciendo, pues? ¿Por cuál razón? Hay que pensarlo cada uno. Introducción a los nuevos versículos, que es del 10 al 12. Pablo obviamente va a seguir con el mismo contexto. Y dice así, voy a leerlos del 10 al 12 y vamos a poner atención porque estos versículos tienes que poner atención, tienes que oír lo que realmente dice y digamos que vas a sentir cómo Pablo lo está diciendo, con qué tono lo está haciendo, que está muy interesante. Dice en el versículo 10 al 12, Pablo dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y en este versículo tan chico, déjenle está tan guapo este versículo. Ve, yo confío, y luego ponle una pausa ahí, porque yo confío, lo uso, respecto de vosotros en el Señor. ¿En quién confía Pablo? No en ellos, ¿verdad que no? No en ellos, dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor. Entonces, Pablo confía en Dios, no en los Gálatas. En sí, en ninguno de nosotros. Nosotros no somos dignos de confianza. Es Dios el digno de confianza. Que no pensaréis de otro modo. Esto es, por causa de Dios, nosotros no vamos a cambiar de estar bien a irnos a la doctrina falsa. Como ya dije, nosotros no vamos a estar hablando, sí, que nuestro punto de vista no es que vamos a encontrarnos como los maestros falsos eran buenos antes, porque no es esa la verdad. Los falsos maestros no eran personas dentro de la iglesia que perdieron la salvación y ahora enseñan otra cosa. Los falsos maestros es gente que oía la verdad pero que nunca la aceptó y que después sacaron su enojo o su lo que tú quieras y persuadieron, inducieron a las gentes que ellos conocen, a los débiles, a cambiar de idea. Sí, nadie perdió la salvación. Esas personas no eran salvas desde el principio porque estaban en la iglesia pero no hacían lo que Dios dice. Y eso me trajo a mis rodillas cuando yo estaba estudiándolo, porque yo se los prometo que digamos que vamos a ponerlo así en el idioma de Miguel. No me importaría que alguien más lo haga. Sí, ¿qué me importa lo que otra gente haga? Pero ustedes, la gente que estamos estudiando la Biblia juntos, a mí sí me importaría mucho que ustedes no estén con una pata en la iglesia o con un piecito, ¿verdad? Y luego la otra en el infierno, la otra en una cáscara de plátano a punto de resbalarse e irse al fuego. Sí, ¿y cómo se arregla esto? Bueno, pues porque ustedes y yo juntos estudiamos la Biblia, sí, y me gustaría que entendiéramos que una vez que somos salvos por la gracia de Dios, un regalo que Dios nos dio, somos salvos, entonces el 100% de nosotros continuáramos viviendo como salvos. Sí, yo pienso que no puede. La Biblia dice que cuides tu salvación con temor y temblor. ¿Por qué razón? Porque si la descuidas, no la tienes. Sí, si no tienes este celo por tu salvación, entonces quiere decir que no tienes nada, pues nunca has tenido nada. Si una persona salva está dispuesta a topar con personas, sí, que tú confías y que los quieres mucho, y a tener esta discusión de decirles, no, es que yo ya pienso así. Es que mi vida cambió, es que ahora soy una nueva criatura. Yo tuve que mandarle un día un texto a un amigo que me mandó un buen texto y me dijo, un mensaje, me dijo, oh, cómo quisiera que volviéramos a estar juntos como antes, ¿verdad? Y tener esta amistad que teníamos, ¿verdad? Y nuestra amistad era de que cada fin de semana nos poníamos bien borrachos. Esa era la amistad que teníamos. Entonces yo le dije a él, le mandé, decía, es que mi vida ya cambió. A mí sí me encantaría tener otra vez una relación contigo, pero ya no soy el mismo. Nos podemos juntar y podemos irnos a un parque o algo, nomás que yo ya no tomo y ahora yo soy hijo de Dios. Nunca en la vida me ha contestado. No lo ofendí, pero hay cosas que tu vida cambiaron ahora, cambiaron y estás dejando de eso, abandonando esa clase de vida, la cual realmente, te lo prometo por experiencia, que no era mi felicidad. Yo pensaba que era.
Yo pensaba que era porque no tenía otra opción. Ahora que tengo la opción verdadera y no nada más eso, tengo la vida eterna. Esto es una vida que nunca va a tener. ¿Cómo voy a cambiar unas cervezas por la vida eterna? Sería una persona loca. El que tiene la salvación es imposible que la pierda porque es tan grande este regalo, pues. Con tu conciencia en el regalo, ¿cómo puedes abandonarlo? Es como que si alguien te dice, ¿qué quieres? $5 y un chicle motita que te gustan tanto, o $10 millones y una tuna que no te gusta. O sea, ¿cómo vas a dejar los 5 millones? Mejor los quieres, ¿verdad? Con la tuna que tiene que no te guste. Pero la cosa es de que Dios te da, mi comparación es, estamos cambiando nada por todo, por todo. Sí, por eso es de que no podemos estar con un piecito aquí y un piecito acá. Tenemos que ser cristianos de tiempo completo, no solamente cuando vengamos a la iglesia, pero todo el tiempo, pues. Vivir, buscar santidad a lo más que tú puedas, apartarte de pecado, no echar mentiras, no hablar con nadie, toparte con las personas con las que tienes diferencias y salir en amistad. Y cuando caigas en pecado, correr inmediatamente al que está abogando por ti y te mantiene todavía en santidad. ¿Qué tan difícil puede ser eso? ¿Qué tan difícil puede ser entender eso? Hermanos de mi corazón y de mi vida, yo creo. Dios maravilloso, en ti es en quien confiamos. Por favor, dirígenos, santifícanos, acompáñanos, danos fortaleza de Dios y ayúdanos para servirte con gozo, Señor, para que cada cosa que hagamos por ti no la hagamos para ganar algo, definitivamente, pero porque ya nos has dado todo, Señor. Ayúdanos para que vivamos conscientes, viviendo de bulto, actuando en lo que tú ya has hecho con nosotros. Entonces, nuestras obras son para gloria tuya, nuestra boca, nuestros ojos son para gloria tuya. En el nombre de Jesús sea. Amén. Pues acá Pablo confía que Dios lo sacará a ellos, a los Gálatas, del error. Pablo confía que Dios lo va a hacer. Pero al que enseñe salvación por cumplir y hacer, les espera castigo. La persecución contra Pablo confirma su enseñanza de salvación por gracia, pues para ellos la cruz es tropiezo. Pero si creen en circuncisión para salvación, es mejor que se castren. No terminé de decir los versículos, déjame te lo leo otra vez. Los 3 versículos que estamos leyendo ahorita, porque nomás dije el primero. Si yo confío y respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará su sentencia. Los maestros falsos van a llevar su sentencia, quien quiera que sea. Entonces, sin excepción de personas, no importa que Pablo en capítulo 1 verso 8 dice, aunque venga un ángel de Dios y diga algo diferente, digamos que le aumente o le quite al evangelio, que es solamente por creer en Jesús, anatema sea. Sí, ningún hombre tiene autoridad para cambiar el evangelio y los ángeles tampoco. Entonces, el evangelio está allí, es tan sencillo como ya dijimos. Más nos vale que le pongamos atención, porque si no hay un gran problema. Dice en el versículo 12, en el 11, y yo, hermanos, Pablo dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, lo cual no está haciendo, dice, ¿por qué padezco persecución todavía? Es que Pablo dice, si yo predicara pues que hay salvación en la circuncisión o en cualquier mérito propio, Pablo dice, vean ustedes y juzguen por qué todavía me están persiguiendo los falsos maestros. Dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Esto es, Pablo dice, si yo predicara que en tu mérito hay salvación, entonces ya no había ningún problema con la cruz, lo cual les molesta a ellos. Pablo está diciendo y termina diciendo unas palabras bien secas, bien duras, que hablan de lo que acaba de decir en el versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Esto es, los judaizantes, los falsos maestros están diciendo que en tu mérito hay salvación. Específicamente Pablo está hablando de los que dicen que en la circuncisión, en el rito de la circuncisión hay salvación. Pablo dice, mejor se castrasen por completo. Si creen que ahí hay salvación, que se castren. Entonces, obviamente que esto es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Que Pablo está diciéndole a estos maestros, y habla de lo que Pablo siente contra ellos. Lo cual Dios siente, porque Dios dice que el que considere su mérito en lugar de la salvación está hablando contra Jesús e invalida el sacrificio de Jesús. Obviamente que Pablo está entendiendo perfectamente bien, y ojalá que nosotros entendamos que no hay salvación en el mérito de nosotros, sino en el mérito de Jesús únicamente. Pues acá y puse acá, así comenzamos
En el nombre de Jesús. Es claro que Pablo no confía en los Gálatas, pero los anima, dándoles esperanza en Dios. Pablo dice que a pesar de las artimañas y mentiras de los Gálatas, que los Gálatas han oído, Pablo confía en Dios que los rescatará. Notemos que les da aliento, pero no en sus fuerzas, sino en Dios. Un ejemplo de esto es en Filipenses 4:13, y me gusta, voy a indagar un poquito en esto porque obviamente que tenemos que ponernos en el lugar de los Gálatas. Filipenses 4:13, usted se lo sabe de memoria, lo ha mandado tal vez en un texto o algo muy bonito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad que sí? Nos encanta. Este versículo es algo que nos llena. Oh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El problema aquí es que no has puesto atención. Aquí también dice, en el mismo versículo dice, no puedo hacer nada sin Jesús, ¿sí o no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el mismo versículo te está diciendo, si no tienes a Jesús, no tienes nada. No puedes hacer nada. Amén. Ahora, otro versículo que también nos encanta es Salmo 37, del 4 al 5, en donde dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y decimos, yo muchas veces he mandado ese versículo en cumpleaños, Dios concede los deseos de tu corazón. El problema aquí es de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, significa que tengo que estar en Jesús para poder todo. Sí, la palabra clave en ese versículo de Filipenses 4:3 es estar en Cristo, en Él. Una vez que tú estás en Él, todo lo puedes, porque es en su poder. En el Salmo 37 es si tu deseo es el deseo de Dios, si te alineas a la voluntad de Dios, entonces Él va a concederte los deseos de tu corazón, los cuales son los deseos de Dios, ¿sí o no? Si tú estás alineado en el corazón de Dios, Dios te va a conceder los deseos de tu corazón, porque tus deseos son los de Él. Pues tienes que estar, sí, la cosa es de que vemos esas cosas y pensamos en lo que es, que ahora Dios nos va a conceder los deseos de nuestro corazón, sin que sean los de Él, lo cual es un error. Dios no te va a conceder algo que Él no esté de acuerdo en darte, no importa qué sea. Sí, yo muchas veces he puesto este ejemplo, si un hijo mío que yo te quiero tanto me dice, papá, porque me quieres tanto, déjame subir al techo a jugar la soga ahí arriba, a jugar fútbol al techo, y porque lo quiero tanto, le voy a decir, no, te me caes. Y lo quiero mucho, pero no voy a concederle su deseo porque no está de acuerdo a mí, porque yo sé que eso le va a perjudicar. Cuando venimos a Dios y le decimos, Señor, en el nombre de Jesús, hazme el hombre más rico del mundo, concédeme este carro, o haz que yo crezca poquito más porque estoy muy chaparro. Dios no lo va a hacer porque Él sabe, por sobre todo, qué te conviene y qué no te conviene. Él sabe mucho más. Nosotros no podemos hacer nada, no importa qué forma lo hacemos, para convencer a Dios de lo contrario a Él. La palabra deleítate en este contexto significa estar en feliz acuerdo, con gusto alinear tu voluntad a la de Dios. Pero si no es tu deleite vivir en la voluntad de Dios, o si tú tienes una opinión y un camino muy bueno, pero diferente que Dios, y también si confías en Él, pero no a ciegas, ahí te va, esto es porque no a ciegas puse acá porque quise poner un ejemplo de yo confío en Dios a ciegas. O sea, yo confío en Él. Ese sería el punto de confiar en Él. Pero si no es a ciegas esto, yo confío en Dios, pero hasta este punto, o hasta este límite, o yo confío en Dios, pero no tanto, entonces no estás confiando en Dios, punto y aparte. Tienes que confiar en Dios, ahí te va, a ciegas, pero no en una forma que digas tú a ciegas sin saber qué, sino que porque sabes que Él es bueno. Y tu petición es mucho más chica que lo bueno que Él quiere para ti. Entonces tú confías en Él. ¿Se entiende eso o no? Sí, confías a ciegas, pero conociendo que Él realmente tiene mejor beneficio para ti que tú. Por eso es que confías en Él. Completamente, totalmente, absolutamente. Dice, y a veces dice, no, es que yo confío en Él, pero no a ciegas. Y a veces tienes que ayudarle porque piensas que Él se tarda mucho o que no escuchó muy bien lo que tú le pediste. Sí, eso es no confiar en Él completamente. Cuando tú tienes que ayudarle a Él, cuando tú tienes que hacer algo porque a lo mejor no escuchó bien que tú querías un carro del año y mira, te trajo nomás uno de 2 años antes. O sea, a lo mejor no escuchó bien lo que le pediste y tienes que ayudarle. Eso no es confiar en Él.
Confiar en Él es de que tú le pides algo y luego lo que Él te da dices tú, gloria a Dios, esto es lo que Él me dio, bendito sea el Señor, gloria a Dios. Job dijo a su esposa que vamos a recibir lo bueno de Dios, pero no vamos a recibir lo malo. Él es absolutamente soberano, Él no es nuestro creado. Cuando Él nos da lo que ya somos, gloria a Dios. Sigamos pidiendo, ¿sí? Vamos a esperar en Él para siempre. Entonces Él no te concederá los deseos de tu corazón, ni tampoco hará, si no estás alineado a los deseos de Él. Y esto no nos gusta, pero eso es lo que dice allí. Si tú te alineas a su voluntad, Él concede los deseos de tu corazón. Si tú estás en Cristo, todo lo puedes. Si ni estás en Cristo, ni te alineas a su voluntad, ni puedes nada, ni te concede nada, ni hará nada. Eso dicen esos versículos que nos gustan tanto. Un ejemplo más, porque creo que esto es muy importante, pues queremos a diario el favor de Dios, lo ocupamos, lo necesitamos, pero no necesariamente estamos dispuestos a obedecer todo. Ocupamos a Dios en todo, pero no queremos obedecerlo en todo. Todos los días y servirlo de diario, eso es lo que queremos, eso es lo que no estamos dispuestos a hacer. Adorarlo a Él, servirlo en todo, todos los días. En Juan 14, del 13 al 14, en el Evangelio de Juan, dice, y este está bien importante, ahí te va. Dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Tanta gente oye esto y dice, la tengo hecha. Es nada más de pedirle a Dios en su nombre, ¿verdad? Entonces agarramos la fórmula del nombre de Jesús y pensamos que esta fórmula es mágica, ¿verdad? Y decimos, la Biblia y le podemos ir a decir a Dios, esto es lo que tú prometiste. Si te pedimos en tu nombre, tú nos lo concederás, ¿verdad? Todos lo hacemos, pero esta es una promesa, ya dijimos, es una promesa que está en la Biblia, de la cual podemos y debemos hablarle a Jesús. Cuando estemos en necesidad, Señor, tú dijiste que si en tu nombre pedíamos, nos lo ibas a conceder. Hasta ahí vamos completamente de acuerdo. Y nos gusta tanto y podemos pensar que podemos decir al final de cada petición en el nombre de Jesús, lo cual hacemos, lo cual tenemos que hacer. Y no tanto, pero otra vez, y no habrá nada que detenga la bendición. Si una vez que tú digas en el nombre de Jesús, pensamos, no habrá nada que detenga la bendición, porque eso fue lo que Jesús dijo, que pidiéramos en su nombre y que Él nos lo concedería. Pero su nombre, ¿sí? Cuando pedimos en su nombre, no es realmente su solo nombre, sino que su nombre significa para su gloria y su propósito de su reino. ¿Sabía eso? Cuando tú hablas en el nombre de Jesús, hablas del poder de Él que avala quien Él es. Y cuando tú pides en su nombre, estás hablando de que es en su honor, para gloria de su nombre y para gloria de su reino. Pues usar su nombre en nuestra oración de petición es absolutamente con base a sus méritos, y ningún mérito nuestro merecedor de algo hay en pedir en su nombre. Esto es, si tú estás pensando que el nombre de Él te va a dar a ti algo, ¿sí?, en tu mérito, y que tú haces mérito con pedir en tu nombre, estás equivocado, no estás entendiendo las cosas. Cuando pedimos en su nombre, como Él dice, estamos pidiendo para su gloria, esto es, igual en Cristo y de acuerdo a su voluntad, alineado a sus planes. En su nombre es para gloria de Él. Lo que tú le pides para gloria de Él, entonces espera respuesta. Cuando pides pensando que este nombre te va a dar lo que te dé tu gana a ti, estás equivocado. No entendiste el mensaje. Su nombre es para su gloria, es su propósito, en su mérito. Pedir usando su nombre sin someternos a Él es vanidad y es egoísmo, hermanitos de mi corazón y de mi vida. En Juan 15:7 dice, dice Jesús, explicando lo que había dicho en Juan 14, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Deja bien todos los lentes por allá. ¿Sí o no? Si estás en Él y permaneces en su palabra y en su voluntad, todo lo que pidieras en su nombre para gloria de Él será hecho. Será hecho. Gloria a Dios. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda,
ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. Y luego lo último, que usted tiene que pensar que es eso. Y me manifestaré a él. ¿Qué significa? Le responderé. Usaré mi gloria para lo que él me está pidiendo. Si se mantiene bajo mi autoridad, en mis palabras, haciendo saber que su obediencia es amor a mí. Eso dice allá. Guardar su palabra por amarlo le agrada a él. Ok, Pablo confía en Dios para que los Gálatas, no crean que pueden ganar la salvación por legalismos, sino que los Gálatas sepan que la salvación es por la gracia de Dios, por fe en Jesús. Pero Pablo lo pone bien clarito para los que enseñan que hay otros caminos para salvación. Pensemos esto con cuidado. Para los que crean y enseñen, eso sería si hasta aquí estamos hablando de que nosotros no seamos movidos de lo que ya tenemos, como los Gálatas, ya tenemos la salvación, ya confiamos en su gracia por la fe. Entonces la salvación por creer en Jesús, por la gracia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos va a perturbar? O cuando vengan los perturbadores, los que nos quieren sacar de lo que ya tenemos y nosotros estemos volteando a verlos como si lo que están diciendo es importante. Sí, vamos a ver a ellos, de la parte de ellos. ¿Qué dice Pablo de ellos? Dice, para los que crean y enseñen que es por obras o que es por pertenecer a su grupo o iglesia, o porque cumplas con la ley, o por cumplir con sacramentos y ritos como circuncisión o bautismo, o guardar el día sábado, como este grupo religioso gigante está pensando, o ejercer dones espirituales, o por asistir a este lugar santo, o usar esta ropa sagrada, o por ser generoso y diezmar. Pensemos juntos. Pablo dice que confiemos en que Dios los ayudará a permanecer en la verdad, que es el evangelio. Pablo dice, nada de lo otro te da salvación. Aunque lo otro ha sido puchado por los líderes religiosos a que eso es parte de ganar la salvación, no es. La salvación se gana por la gracia de Dios, por confiar en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, todas las otras cosas que se oyen ya muy espirituales porque las han dicho estos líderes corruptos, que no tienen el cuidado de mantener el evangelio nítido y te han perjudicado, te han una clase de que te han embarrado con sus ideas, ¿sí? Y ahora las oímos y decimos como que hay algo confuso allá, como que se oyó algo que no era lo que yo ya estoy acostumbrado. ¿Por la razón qué? La misma razón, estos líderes corruptos han salido de la iglesia y han usado palabras que tú entiendes para cambiar el evangelio, para decir que ocupas de hacer esto y esto aparte de confiar en Jesús, lo cual es anatema. O confías absolutamente en Jesús para tu salvación, o lo que sea que estás haciendo, quien quiera que seas, estás cayendo en esta maldición terrible. Juan 6:39, Jesús dijo, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús quiere que el que ya tenga la salvación en Él, se mantenga en Él para siempre, no con sus fuerzas de ellos, pero en el poder de Él. Él no lo va a perder. ¿Te imaginas? Una vez que tú eres de Dios, una vez que tú le perteneces a Jesús y le pides que te ayude a mantenerte en Él, tu fuerza es bien poca, ya dijimos, pero en Cristo todo lo puedo. Y si yo me mantengo en su voluntad, sí, no solamente mi poder de mantenerme en su voluntad, porque voy a fallar, me va a mantener con Él, pero Él dice que Él me va a mantener con Él y que Él me va a resucitar con Él el día de la eternidad. Va a estar con Él para siempre, por su plan, por su mérito, por su voluntad. Ahora, hermanos, de mi corazón, en mi vida, ha habido, y esto lo pensé, no sé si lo puse acá, no sé si al ratito lo voy a decir, pero hay cosas de todo lo que dije ahorita que nosotros debemos de hacer, pues, por ejemplo, el bautismo. Hay cosas que leer la Biblia, mantenerte en oración, ser generoso, dar tu diezmo, cosas así. Sí, esas cosas no son cosas diabólicas, pero ninguna de esas, no sé si se entienda, pero tienen que entenderlo bien, son cosas que no son necesarias para ser salvo.
¿Se dan cuenta de eso? Las tienes que hacer porque eso representa el que tú eres una persona que ya ha sido salva por la gracia de Dios, pero no son para ser salvo. Esto quiere decir, cuando tú las escuches, tienes que saber que son cosas que el Hijo de Dios hace, ¿verdad? Pero que no son para salvación, sino que son para tu santificación. ¿Sí entienden eso? ¿Verdad que sí? Tu santificación es la forma que Dios te va preparando para el día que tú lo veas, y luego de ahí para adelante seas transformado a ser como Él es en la glorificación, que es la vida perfecta en el cielo para siempre con Él perfectamente. Por lo pronto, tenemos que enfocarnos en que la salvación nos llegó regalada por creer en Él, la vida eterna, y luego este proceso de santificación en el cual estamos nosotros, tenemos que hacerlo no para ganar algo. Si yo sé, en esta iglesia yo no predico del diezmo. No predico, sí, que hay salvación en que tú tienes que servir y si fallas, no predico de eso. Pero si nosotros no estamos conscientes de que Dios tiene en el tiempo de la santificación, en tu tiempo desde que eres salvo hasta que lo veas frente a frente, hay cosas que Dios te va regalando, que Dios te va preparando, herramientas que Dios te está dando hasta llegar a con Él, que te está preparando. Y si estamos fallando en esas herramientas, obviamente no estamos creciendo en el plan que Él tiene. Por eso la gente que está en la iglesia tiene que ser al 100% con Él, porque si estás aquí y estás allá, pues como la India María, pues ni de aquí ni de allá. Entonces tenemos que estar conscientes de que si yo estoy aquí al 100% con Él, y cuando me salga todavía estoy haciendo al 100% con Él, y cuando voy en el freeway y alguien se me mete y casi me hace chocar, todavía estoy al 100% con Jesús, ¿verdad? Todavía estoy allí con Él, ¿verdad? Y que estoy en el trabajo y que me quieren correr y que hay un chisme y todavía estoy al 100% con Jesús, y tengo que pensar como hijo de Dios. Amén. No es tan difícil. Lo hace difícil la carne, este monstruo, este muerto que traemos arrastrando, que no vamos a poder dejarlo por completo hasta que lleguemos con Cristo y nos lo saque y nos dé a ser como Él es. Amén. Wow, gloria a Dios. Dice acá, pero le cambia el tono a Pablo cuando dice que a los que enseñan una doctrina diferente, aunque se oiga bonita, a los que confunde, sí, aunque se oiga bonita la doctrina que confunde a la gente, haciéndoles pensar que sí es por fe, porque no lo niegan, pero dicen, si no haces así, o si no cumples esto o aquello, tendrás condenación. Sí. Pablo le cambia el tono de estar hablando de que nosotros somos de Él y que tenemos que mantenernos, sí, que Dios se va a encargar de fortalecernos para seguir con Él. Está muy bien, pero a Pablo le cambia la cara, le cambia el tono, y voltea a ver a estas personas que son los que están dirigiendo mal al pueblo, y que les dicen que si no hacen esto y aquello, están en condenación. Hermanos, hoy día los hombres quieren pensar que esto no es la gran cosa. ¿Sí? Los hombres les da por decir, si es por fe, pero ¿verdad? También si no haces esto, si no haces aquello. O sea, no, la fe no es el total del evangelio para estas personas, sino que quieren adherirle, es la fe y esto y esto. ¿Verdad? Y ese es lo que Pablo y Jesús, ¿verdad? No les gusta, y Dios dice que es anatema y que se dejara a un lado lo que Jesús hizo. ¿Verdad? Pablo dice acá, hermanos, hoy día los hombres quieren pensar que esto no es la gran cosa, pero para Dios sí es la gran cosa. Jesús dijo nítidamente antes de que comenzara todo esto, Él estaba un día predicando y luego dijo estas palabras, lo cual son bien pesadas si las ponemos en el contexto, que están en el contexto en el que estamos hablando. Ahí te va. Y cualquiera, dice el Señor Jesús, que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos, de esos pequeños que creen en mí, dice Jesús, mejor les fuera que se les colgase al cuello una piedra de molino. Ese es un piedronón gigantesco para moler el maíz, decía mi abuelo. Dice, de molino de asnos, los burros son los que movían esto, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Sí, a estos maestros que están enseñando acá como muy cándidamente que es la salvación más esto,
Jesús, en su amor que Él tiene, dice, yo quisiera mejor que les agarraran la cabeza y que les amarraran una cuerda aquí. En todo su amor, ¿ok? De Jesús, está diciendo que, porque ¿quién puede dudar de eso? ¿Verdad? Pero que te amarren del pescuezo un piedronón y luego que lo agarren y que lo avienten al mar y que te suma al agua esa piedra y que te quedes allá para siempre. Si eres uno que va a quitar la fe del que nada más creía en los dos renglones que anuncia el Evangelio. Dice Jesús, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Los tropiezos van a llegar, punto y aparte, punto final. Tienen que pasar, tal vez esas son las cosas que nos van a fortalecer. Aún las personas causantes por ese tropiezo van a llevar un gran castigo. Y eso, hermanos de mi corazón, me da a mí mucho gozo. Yo no quiero enseñar eso, ¿verdad? Y hay veces que veo estas personas que están siendo bullies por las iglesias y estos falsos maestros y esas iglesias gigantísimas que están prosperando mucho más que la mía, porque aquí estamos, acá en chiquito, sí, pero ellos van a tener un castigo terrible porque no están, porque Jesús dice eso, pues. Les va a dar un castigo terrible al que haga tropezar a esas. Yo prefiero ir con los 50 que somos y entrar todos con la cachucha levantada, como dicen los rancheros, entrada, hola Pedro, y entrar al cielo como si nada, ¿verdad? A que los 10,000 vayan a ser mandados al infierno porque siguieron la falsa doctrina. ¿Se entiende eso? Sí, es bien importante que estemos mejor en la doctrina, la sana doctrina. ¿Qué tiene que seamos 5? ¿Qué tiene que seamos 5? Una vez J. Vernon McGee dijo una cosa y también fue ofensiva, pero dijo, si Dios hubiera querido que viniéramos a calentar las sillas en la iglesia, mejor hubiera traído hipopótamos, son más grandotes, están más calientitos para las sillas, pero no trajo hipopótamos, nos trajo a nosotros para estudiar la palabra de Dios y progresar. Si alguien le adhiere algo a la salvación, que es por la gracia, maldito sea, condenación y tormento tenga, dice la Biblia. Segunda de Pedro 2:3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros, los maestros falsos, con palabras fingidas. Sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Sí, estos maestros falsos van a tener un merecido terrible. Muchos contaminan el evangelio, lo tuercen, sí, mezclan las doctrinas, pero otros lo cambian por completo. Y los que les creen no pueden ser salvos. Aún otros completamente usan a un Jesús que no es el único Dios, blasfemando contra quien es la salvación misma. Si hay gente que tuerce las doctrinas y mezcla una doctrina con otra y luego te impone reglas y regulaciones que tienes que seguir, y esos no van a ir al cielo. Todavía encima hay otras personas que quitan al Dios que te puede salvar de su mente, que quitan al Salvador, que blasfeman diciendo este no es Dios. Sí, obviamente que se echan la soga al cuello y se apartan del que les puede salvar. No importa ya que hagan y qué tan buenos sean, lo cual no te va a llevar a ningún lado. Te apartaste solito por decir que Jesús no es Dios. Blasfeman contra quien es la misma salvación. En Judas 1:4 dice así de claro, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Lo niegan. Y obviamente van a tener dice aquí, son hombres que ya tienen condenación, están destinados a condenación. Donde ambos grupos, los que tuercen el evangelio y lo mezclan, y los que sacan a Jesús de su doctrina, ambos grupos obtendrán castigo eterno. La salvación es solo por fe, por la gracia. Adherirle algo desprecia el sacrificio de Jesús. Amén. Versículo 11 dice Pablo, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Pablo dice, en tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Sí, en todo caso ya la cruz ya no importa, es lo que dice. Pablo necesita que este asunto quede bien claro, pues Pablo no dice que él
Pablo no dice que el que se circuncida se va al infierno. Pablo no está diciendo eso. Acuérdense ustedes que lo que Pablo está diciendo es de que la circuncisión o cualquier mérito tuyo no te da el cielo. O sea, Pablo dice, no hay esas cosas que te den el cielo. Sí, el bautizarte, todo esto no te da el cielo, pero todavía es bueno eso, pues. Pablo no dice el que no se, si no te bautizas no eres salvo, o bautízate y luego te vas a ir al cielo. Eso no. Pablo está diciendo, la gracia de Dios por creer en Jesús te da la salvación. Lo demás todavía está allí. Son cosas que el cristiano hace. Pablo no está en contra de hacer buenas obras o de obedecer la ley de Dios. Pues esto debemos vivir haciendo. Pero porque ya has recibido salvación por gracia, si Pablo predicara salvación por la circuncisión, no lo perseguirían más entonces. Si Pablo empezara a decir, ok, hacer obras y hacer circuncidarte y llevar tu diezmo y hacer todo esto, eso te da salvación. Entonces los falsos maestros pararían de perseguir a Pablo, lo cual no está pasando. Lo están persiguiendo porque no predica eso. El problema y el problema del cordero sacrificado sería mejor quitarlo de en medio. Si pensara Pablo esa forma, pues la cruz les estorba. Si la cruz es el sacrificio de Jesús, el cual es absolutamente suficiente. Fíjate, cuando hablamos de que el sacrificio de Jesús es suficiente para salvarnos, todos los cristianos decimos amén. Sabemos que el sacrificio de Jesús en la cruz fue suficiente, es el único sacrificio que hizo y es suficiente para salvarnos, ¿verdad? Pero cuando viene uno con buenas palabras que te llegan al corazón y al alma y que es bien elocuente, que esto es que tiene una palabrería que te convence, sí, y oyes tú que él dice, no, pero es que es la fe, pero si la fe no va con circuncidarte, o con dar tu diezmo, o con esta regla y esta otra y esta vestimenta y esto y esto, entonces te convence y puedes decir, no es cierto, pues yo tengo que cambiar, ¿verdad? Para poder ir al cielo. El problema aquí es de que todas las cosas las debes hacer, pero no para salvación. Sí, para salvación única, exclusivamente es la fe en Cristo Jesús. Entonces lo que Jesús hizo, tu confianza en lo que Él hizo es suficiente y te tienes que quedar contento con eso. Y no puedes estar oyendo a este falso maestro que está incluyendo en la cruz todas las obras y todas lo que tienes que hacer como cristiano, pero no para ser salvo. ¿Lo estoy confundiendo? No. ¿Verdad que no? A ver, digan que no para estar contento. Así la hacen, ¿verdad? Para salvación es la fe en Jesús. Para la santificación es las cosas que a Dios le gusta que hagas. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo Pablo. Segunda de Pedro. O sea, y a estas personas les estorba la cruz, porque si eso es suficiente, entonces ya con qué armas van a llegar a decirle a la gente, tienes que hacer esto, si no vas a ser condenado, cuando la fe te daba la salvación completa. Entonces es un estorbo el sacrificio de Jesús. En 2 de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructivas y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Sí, yo no creo que eso sea tan difícil de entender, es súper claro. No son los maestros de la verdad que se convierten y convierten a la gente en herejes, sino que la iglesia debe identificar lo falso e eliminarlo por completo. El salvo, Jesús dijo esto, mis ovejas, dice, el salvo oye la voz de Jesús y lo sigue. El falso oye la voz de Jesús y no lo sigue. Todavía están en las iglesias, tristemente. Por eso les ruego que no seamos de los que oímos y no seguimos, sino que oigamos y sigamos como ovejas al pastor. 100% nosotros siguiendo al pastor de nosotros, obedeciendo lo que él dice. Y lo que él dice que nuestro pastor principal, Cristo Jesús, lo que él dice es que nosotros vivamos en amor unos con otros. La ley, toda la ley se cumple en amar. Primero a Dios y luego a tu prójimo. No,
de repente podemos pensar, es que es tan difícil, pero no es difícil. En primer lugar, porque Él dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que Él lo va a hacer. Esas promesas que dijimos al principio son vigentes. Todo lo puedo en Cristo y Él va. Si yo estoy alineado a su voluntad, Él lo hará. Él nos va a conceder los deseos. Él está con nosotros, fortaleciéndonos, abogando por nosotros todos los días. No nos deja solos a llevar la carga de la salvación, ni siquiera eso nos deja. Hermanos, nosotros tenemos que simplemente entregarnos por completo a Él. Deber ser personas que pensamos santamente, que buscamos agradarlo a Él, agradando a nuestros hermanos, buscando el agrado a los hermanos, buscando servirlos, buscando ser amables con ellos, tratando de que nuestras diferencias no sean marcadas, hombre. Y una cosa que yo quisiera es esto, Cuando nosotros estamos en nuestra casa, estamos siendo las personas que sí somos, sin que nadie nos vea. Allá, cuando nadie te ve, es lo que tú realmente eres. Sí, el que está viendo pornografías a escondidas, el que tiene un coraje contra este hermano, contra esta hermana, ¿cómo le hago? Me carré gordo, tiene un calcetín de uno y otro de otro. Cuando tú estás pensando en esas cosas, date cuenta que ese tú eres. Y Dios te está viendo. Y que estás fallando porque no eres el mismo en la iglesia que en tu casa o en el freeway. Tenemos que ser la misma persona santa, porque esa misma persona, cuando Jesús se presente, es la que va a ver. Jesús no nos va a salvar por grupos. Que venga el grupo pentecostal y que venga el grupo bautista y que venga el grupo de esta iglesia y que venga el grupo de los Tigres del Norte. No. Jesús te va a salvar a ti y te va a decir: bienvenido, buen y fiel sirviente, y te va a hablar por tu nombre específicamente a ti, y a ti te va a dar la mano y te va a decir: mira lo que te tengo preparado. Es que es tan grande el regalo que Dios tiene para nosotros, hermanos. Es tan grande. Puse acá: no son los maestros de la verdad que se convierten y convierten a la gente en herejes, sino que la iglesia debe identificar al falso y eliminarlo por completo. El salvo oye su voz y lo sigue, el falso no. Versículo 12, y ahí termino. Dijimos que este es bien rudo, este versículo: ojalá se mutilasen los que os perturban. Pablo termina diciendo algo muy seco, porque simplemente no podemos oír doctrinas de demonios que rechazan el sacrificio de Jesús y niegan su propósito, que es vida eterna. Pablo dice muy franco: si la salvación es el resultado de legalismos, entonces los de la circuncisión mejor que se castren. Y yo creo que eso es algo bien válido para estos días. Si pensamos que nosotros, digamos así, si nosotros fuéramos salvos por cumplir y hacer, la respuesta sería: entonces conviértete, digamos, en un robot. Lo cual Dios no quiere. Él todavía nos da la libertad, ¿sí?, para seguir viviendo en esta vida, teniendo la decisión de hacer o no hacer, y de cumplir o no cumplir, de pecar o no pecar. Dios todavía nos da esa libertad, nos deja libres, somos libres en Cristo Jesús. Y Él quiere no robots que hagan lo que Él dice, no importa qué, pero personas que decidan hacer lo que a Dios le agrada. Dios quiere que nosotros libremente decidamos seguirlo, con conciencia, plena conciencia de hacerlo. Amén. Conclusión final: Dios dice que los suyos nada los arrebatará de su mano, y que en realidad nada nos puede separar de su amor, dice Romanos 8. Pero estos que creen que pueden salvarse por cumplir y hacer, no son de Dios, y no pierden salvación por no cumplir. No tienen salvación. Junto con sus maestros morirán, junto con sus maestros legalistas, y ellos también legalistas por seguirlos y obedecerlos. Juntos todos morirán en el infierno. No lo digo yo, ni es para que se les quite. Eso dice Dios. Te damos gracias, Dios. Dulce Padre nuestro, majestuoso, divino, maravilloso, glorioso, único y verdadero, eterno, majestuoso, digno de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Gracias, Señor. Digno tú eres de que nosotros nos postremos ante ti y que te sirvamos de día y de noche, porque queremos hacerlo, Señor. Danos el poder para que voluntariamente nosotros felizmente te sirvamos, te glorifiquemos, honremos tu nombre, obedezcamos tu palabra, seamos uno contigo, andemos en tu voluntad y en tu plan. Señor, fortalécenos. Es en ti que todo lo podemos.
Es en tu voluntad que tú nos concedes los deseos de nuestro corazón, porque es tu voluntad, nuestra voluntad. En ti confiamos. Dios maravilloso, de ti dependemos. Gracias, Señor. Te ruego, único y verdadero Dios, que nos des salud, que nos prosperes en nuestras finanzas y que nos des esta fe creciente en ti, esta dependencia en ti. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. La única razón